Señor, por traernos aquí y vernos al Santo Templo, Señor. Bendice mucho a mi hermano Albino que ha venido aquí. Tú lo has traído, Señor, para venir acá a recibir un día santo, Señor. Que mande mucha salud de aquí del bien que vayamos aquí aguardando, Señor. Ahora, Padre, inspíranos con tu santa palabra. Tu Señor, háblanos. Que no sea yo, Señor, sino tú. Dirígenos. En el nombre de Jesús. Hermanos, el tema de esta mañana, se llama creados para servir. Vamos a buscar en nuestra Biblia Salmos 100, versículo 3. Salmos no tiene capítulo. Salmos 100, versículo 3. Todos, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia, todos, Salmo 100, versículo 3. Fuimos creados para servir, y servir, hermanos, es glorificar a Dios. Salmo 100, versículo 3. Yo veo, hermanos, que no tienen Biblia, por favor, empresten al que está a su lado, por favor. Empreste su Biblia, por favor, abran su Biblia, todos tenemos que abrir nuestra Biblia. Salmo 100, versículo 3. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Nosotros nos hemos hecho. ¿Quién nos hizo nosotros, hermanos? Dios. Hermanos, el servicio tiene que ser sin favoritismo. No porque sea miembro de iglesia lo va a servir. Tenemos que servir a otras personas que no son parte de esta iglesia y tenemos que servirlos. Por ejemplo, a la persona que está con SIDA nos compadecemos, a menos que haya sido por una transfusión de sangre. A menos. Nos compadecemos de una familia que perdió su casa a través de un incendio, a menos que no haya sido por un cigarro. Nos compadecemos de una adolescente embarazada, a menos que no sea madre soltera. Hermanos, nos compadecemos, a veces es exclusivo. No nos compadecemos de todo, sino a menos que tenga esas circunstancias. Y no ves, bueno, ¿para qué fumas, pues? Por haber fumado, te quemó tu casa. A ver, ¿para qué te infectas de SIDA? Porque no te cuidas. ¿No? A veces nos compadecemos, a veces es así. Oye, cuando yo te ayudo, tú también ayudas. Y la palabra de Dios no es así de esa manera. Nosotros, hermanos, tenemos que servir con alegría. Tenemos que, a pesar de las circunstancias, tenemos que servir con alegría. Miren lo que dice el versículo 2. 100, versículo 2. Miren, servid a Jehová, ¿con qué, hermanos? ¿Con tristeza? Con alegría. Venid ante su presencia, ¿con qué, hermanos? Nuestro hermano dio su testimonio y no lo contó triste, sino lo contó alegre. A pesar de las circunstancias que le ha pasado a él, justo que hermano Wilson me contó lo que le había pasado al hermano. Y hermano, no estamos hablando de un poquito de dinero, estamos hablando de un dinero fuerte. Pero a pesar de esa prueba que ha tenido, el Señor lo va a bendecir. Hermanos, miren, mientras Él, ¿quién es Él? Es Cristo. Pasaba por los pueblos y ciudades. Era como una corriente vital que difundía vida y gozo por donde quiera que fuera. Cristo pasaba. Había más de 70 ciudades donde Cristo tenía que predicar. 70 ciudades. Ahora tenemos motos, tenemos carros, podemos hacer eso. Pero en los tiempos de Jesús ¿cómo hacía? ¿Cómo hacía su predicación? Caminando. 70 ciudades. Y esas 70 ciudades le quedó corto, porque solamente estuvo 3 años y medio. Pero para eso envió el Santo Espíritu, para estar ahora en todo el mundo. ¿Amén, hermanos? Amén. Este libro se llama El Ministerio de Bondad. Es un hermoso libro, hermanos. Por eso dice que
era como una corriente vital que difundía vida y gozo. Eso era Cristo. Él difundía vida, difundía gozo. Yo estoy aquí para dar vida, dice el Señor, y vida en abundancia. Él no daba vida poquito, no, Él tenía que darte vida, pero vida en abundancia. Hermanos, nuestro servicio tiene que ser con alegría, no con favoritismo. No porque me compadezco con esa persona voy a ir, no, hermanos, todos somos iguales. Y nosotros como representantes de Cristo aquí en esta tierra tenemos que servir con alegría. Vamos a ver dos ejemplos bíblicos de servicio. Ya lo hemos escuchado. El día jueves hablé un poquito, pero no quería explayarme mucho, porque era parte de hoy día. ¿Qué sabemos de Dorcas? Vamos a buscar Hechos. Hechos, capítulo 9, versículo 36. Hechos, capítulo 9, versículo 36. Vamos a buscarlo, hermano. Vamos a buscarlo. Bien, acá ya mi ley encontró rápido el texto bíblico. Muy bien, ¿sí? Ahora, hermano, ¿listo? ¿Encontramos todo? Vamos a dar lectura. Dice, había entonces, ¿en qué ciudad, hermano? Jope. Dice, ¿no? ¿Una qué, hermano? Discípula, llamada Tabita, que traducido quiere decir, hermano, Dorcas. Esta abundada de qué, hermano, buenas obras y limosnas que hacía. Hermanos, esta hermana llamada Tabita, que traducido significa Dorcas. Hermanos, esta hermana tenía unas características especiales. Miren, era práctica, acción en vez de palabras. Tenía habilidad manual. Tenía buen discernimiento, percibía las necesidades reales. Servía con qué, hermanos, con caridad. Cultivaba la empatía y simpatía hacia los demás. Estaba llena de energía. Era liberal con relación a sus bienes. Fue una bendición para otros. Hermanos, esta mujer, Tabita, que traducido en Dorcas, hermanos, lamentablemente se enfermó y murió. Hermanos, miren esas características. Esas características debemos tener nosotros ahora hoy en día. Pero lamentablemente, la paga del pecado, ¿qué es, hermano? La muerte. Muerte. Entonces, como el pecado está en nuestra vida, tenemos que morir. Y esta mujer se enfermó y tuvo que morir. Pero ahora pasaba algo importante, miren. Versículo 39. Levantándose Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a una sala, donde le rodearon todas las hermanos viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba, ¿qué? Con ellos. Entonces, hermanos, ¿a quién ayudaba esta mujer? ¿A quién ayudaba? A las viudas. ¿Y cuál era su trabajo? Escogía ropita. Recordado. Hermanos, bien, sus dedos eran más activos que su lengua. Sabía quién necesitaban vestimenta adecuada y quién necesitaba simpatía. Y cuando murió Dorcas, la iglesia de Jope se dio cuenta de sus pérdidas. ¿Por qué? Porque tenía esas características. A pesar que era una discípula de Cristo, muchos en la iglesia donde ella asistía no tenían esas características. Pero miren, ella fue rescatada del terreno del enemigo para que su habilidad y energía pudiera ser todavía una bendición para otros. Cuando vinieron dos miembros de la iglesia, dos discípulos de Cristo, fueron a buscar a Pedro. ¿Para qué? Para que pudieran revivir aquí a Dorcas. Y Pedro, con una oración, revivió a Dorcas. ¿Para qué? Para que pudiera ser una bendición para otros. A ver, hermanos, y hoy día también podemos ser una bendición para otros, porque somos representación de Cristo. Pero no vamos a poder hacer una representación de Cristo si no seguimos
Ahora vamos a hablar del samaritano. ¿Qué sabemos del samaritano? Vamos a buscar Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículos 33 y 35. ¿Listo, hermanos? ¿Lo encontramos? Lucas capítulo 10, versículos 33 al 35. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue motivado de misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, el samaritano sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes más, yo te lo pagaré cuando regreses. Hermanos, ya sabemos la historia. ¿Quién vino primero? Ya sabemos, ¿no? Había un sacerdote y un levita. Ellos estaban ahí. Ellos profesaron piedad. Pero ¿quién realmente estaba convertido? El samaritano. Muy bien. El que estaba convertido era el samaritano. El levita, el sacerdote, profesaban piedad, pero no estaban convertidos. El samaritano también, acción en vez de palabras. Estuvo dispuesto a servir aún en una situación desagradable. Él tenía que curar las heridas, él tenía que tocar la sangre, porque si el sacerdote se manchaba con sangre, él estaba inmundo. Y él tenía que hacer su sacrificio, tenía que pasar 7 días afuera. Eso es lo que sabemos un poco nosotros. Supo prestar primero auxilios, dispuesto a sacrificarse en beneficio del prójimo. No hacía excepción de personas, prestó ayuda independiente de raza, color, social y religión. Nosotros tenemos que apoyar a todas las personas, no solamente nosotros como discípulos de Cristo, miembros es el que espera, discípulos es el que busca. Y nosotros como discípulos de Cristo estamos buscando día a día a Cristo. El levita y sacerdotes profesaban piedad, pero no estaban, hermanos, ¿qué? Convertidos. Hermanos, hemos visto todos los ejemplos, pero ahora el más grande ejemplo de servicio, que es nuestro Señor Jesucristo. Él vino a esta tierra. Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Él vino a mostrar al Padre. Él no vino a mostrarse a Él mismo, Él vino a mostrarse al Padre. Las características de Jesús: curó, enseñó, ¿qué más, hermano? Predicó, ¿qué más? ¿Qué más? Entregó. ¿Qué más? Amó y amó. Pero son las características de Jesús. Él te salvó. Él murió por ti. Porque el texto de memoria esta semana después de la ¿cuál fue? Porque de tal manera amó. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Él nos amó primero. Dice que ha dado la vida a su único hijo. Único. Para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga que, hermano. Ahora, creer es la parte fundamental, hermanos, de nuestra vida. Nosotros podemos creer, pero también debemos hacer. No solamente es cuestión de creer, que es para ti solo. Tienes que hacer. ¿Hacer qué? Servicio a lo demás. Vamos a buscar, hermanos, nuestra Biblia. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Marcos, capítulo 10, versículo 45.
Pero el Hijo del Hombre no vino, ¿qué, hermanos? Sino para qué, hermanos? Y para dar su vida. ¿Qué capítulo? ¿El rescate de qué? ¿De poco? 10:45. 10:45. Jesucristo tenía un servicio de humildad. Él era hijo de Dios. Pero, porque soy hijo de Dios, voy a hacer lo que quiera. No. Vamos a tocar Filipenses. Capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 y 8. ¿Me encontramos, hermano? No, vamos a buscar, pero voy a decir hermano. No estamos aquí, hermano. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. ¿Listo, hermano? ¿Encontramos? Vamos a darle la lectura. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en qué, hermanos, en Cristo Jesús, en cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual aquí, hermanos, a Dios como cosa, dice acá, aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de dónde, hermano? A la cruz. Si hubiera sido Dios, hubiera hecho una vez todas las cosas, hubiera terminado el pecado. Pero tenía que hacer provisión. Así como tú haces una provisión para tus hijos más adelante en un futuro, el Padre también hizo una provisión para nosotros que somos hijos. Capítulo 2, Y esa provisión fue que Cristo se humille y fuera a morir por nosotros. Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. No dio por algunos, no dio para lo que se merece, no dio para lo que va a ir al cielo, no, dio para todos. Y si estamos aquí es con misericordia, porque el Señor aún quiere que estemos aquí. Y si no hemos muerto es porque Dios aún tiene plan para nuestra vida. Hermanos, Dios nos enseña a ser fiel en lo poco. Vamos a buscar en el texto bíblico, Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 10. En esta mañana, hermanos, Lucas 16:10. quiero hablarte con la palabra de Dios. Lucas capítulo 16, versículo 10. Lucas 16, versículo 10. Listo, vamos a verla. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. El Señor te pide que seas fiel en lo poco. El Señor no te pide mucho. Pide lo poco para que seas más fiel en lo mucho cuando hagas más adelante. Pero miren lo que dice el versículo 12. Perdón, en el versículo 12. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? El Señor nos habla de mayordomía, nos habla de diezmos y ofrendas, no nos habla porque toda educación, porque es parte de Él. Y si tú eres fiel aquí, en esta tierra, imagínate lo que va a ser mucho más fiel allá en el cielo, lo que Dios nos promete. Seamos fieles, hermanos, en lo muy poco. Sirvamos en lo poco para hacerlo mucho más todavía. Si estamos aquí, hermanos, es por misericordia. Ten en cuenta en esto, hermanos. Y para terminar, Mateo capítulo 6, versículo 1. Mateo capítulo 6, versículo 1. Mateo capítulo 6,
versículo 1. Mateo capítulo 6, versículo 1. Hermano, tú estás sirviendo, estás ayudando a otro, pero no digas yo ayudé, yo hice esto, yo estoy haciendo esto. El Señor nos da un consejo muy importante en este texto. Recuerden, hermano, que Jesucristo se humilló para morir por nosotros. Él tuvo que postrarse día a día, los 3 años y medio, ¿para qué? Para tener comunión con el Padre. No sé cuánto tiempo tienes tú en la iglesia o recién estás conociendo a Cristo. La comunión es diaria, no es por el momento, no solamente hoy día y mañana normal. La comunión es diaria. Y mire lo que dice el texto: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto por quién, hermano, por ellos. De otra manera no tendréis, hijos, hermanos, recompensa en lugar. Vuestro Padre que está, la justicia es de Cristo, no es tuya. Y quiero terminar con 2 palabras importantes. Un amigo, un hermano me mandó este consejo para los maestros y me ayudó mucho a reflexionar en el tema. Miren, dice: Dios puede ser hallado mientras tú quieras encontrarlo. El Señor está ahí siempre, a cada momento, tocando la puerta de tu corazón. Es tu voluntad lo que marca la diferencia. Y tu voluntad puede, ¿qué cosa hacer, hermano? Contaminada a través del cúmulo de decisiones equivocadas. Somos esclavos del pecado. El texto bíblico, lo que hemos aprendido esta semana en la escuela sabática, nos dice que somos esclavos del pecado. Pero vino Cristo a salvarnos y Él nos libertó. Ahora dice: por eso no pierdas el tiempo. Busca a Dios ahora que quieras hacerlo. No postergues la decisión más importante de tu vida. No sabes si mañana volverás a abrirte con, hermano, tus ojos. Y tu tiempo de decisión habrá terminado. El día jueves que estuvimos aquí, les conté el testimonio de mi amigo Jesús, que su apelativo le decían Chicho. Y mi mamá y mi papá lo conocen. Y él era todo tomar. Trabajaba solamente para tomar. Y llegó el momento, hermanos, que él ya dejó de tomar. Dejó de tomar, hermano. Por lo que es como dice su palabra, ¿no? Está obsedita 3 semanas. Así es su palabra de él. Está obsedita, me decía. Yo le decía, yo casi le decía, mentiroso, le decía yo. No. Él vino a buscarme a mi casa casi 2 días, 3 días antes de fallecer. Vino a buscarme, yo no estaba. Y él, hermano, vino a buscarme cuando mi mamá me dijo: yo me voy a venir a buscarte de Chicho, para eso es con un trabajo, para algo. Ya le llamaré, y no lo llamé. Hermano, él fue a su casa, normal, como todos los días. Hermano, durmió con su esposa, normal, ahí con los amigos, ahí, olvidado, como dicen, ¿no? Hermano, le dio un infarto y murió. Yo en ese tiempo no conocía la palabra, no estaba bautizado en ese tiempo. Porque si hubiera estado, de repente lo hubiera hablado. Y él murió. ¿Se salvó? No sabemos. Hermano, él durmió con su esposa y murió. Al día siguiente, cuando su esposa se le... ya, levántate para trabajar. El hombre ya estaba pálido y murió. ¿Y qué edad tenía? 36 años, 35 años. Joven. Hermano, tu voluntad puede ser contaminada. Busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Muchos decimos: el Señor me encontró. Un día tú te dejaste encontrar, y por esa razón estás aquí. Y esta parte de ahí, el consejo para maestros, un amigo me mandó esta palabra.
Y nosotros somos discípulos de Cristo, somos cristianos verdaderos. El verdadero cristiano trabaja para quién, hermano? Para Dios. No por impulso, sino porque, hermano, por principio. No un día, ni un mes, sino para toda la vida. Amén, hermano. Nosotros trabajamos para Dios. Pero no vamos a decir pago, sino nos va a dar bendición. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallados. El bautismo no te garantiza tu salvación. Lo que te garantiza tu salvación es tu comunión con Cristo. Amén. A veces suena simple, ¿no? Pero por eso en la práctica queremos entender a Dios con la cabeza. Y a Dios lo tenemos que entender ¿qué? Con experiencia. Práctica diaria. Esa es la única manera de poder conocer a Dios. Lo quiero volver a repetir. El verdadero cristiano trabaja para Dios, no por impulso, sino porque, hermanos, por principio. No un día ni un mes, sino durante toda su vida. Consejo para maestros páginas. Tenemos que leer. No nos confiemos. No seamos como los fariseos de los escribas que leían, estudiaban, pero ¿qué? No estaban ¿qué? Convertidos. Tenga el ejemplo de Dorcas, tenga el ejemplo de los samaritano. Un cristiano no un día ni un mes, sino durante toda su vida. Sirvamos con amor, no porque tú te lo mereces, no. Sirvamos a todos por igual. Si estamos aquí, es por una razón. Aún Dios tiene un plan para tu vida. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Tus decisiones pueden ser contaminadas, sí. Pero hay un Cristo que vino a esta tierra y murió por ti. Él curó, enseñó, sanó, predicó. Y hoy día puede marcar la diferencia en tu vida. Hermano, el himno que vamos a tocar es un himno muy lindo que se llama Tengo Paz. La letra fue escrita por un Horacio Stanford, creo que sí me acuerdo que dijo. Hermano, él tenía 3 hijos. El hijo mayor murió. Y tenía 2 hijas, más su esposa, eran 4. El hijo murió en unas circunstancias que no sabemos, pero él estaba con su esposa y sus 2 hijas. Él tenía que viajar, y la única manera de poder viajar era en buques, en los barcos. Entonces le dijo, amor, ve con las niñas, háblate adelantando, yo voy después de con las niñas. ¿Y qué pasó, hermano? En ese viaje que fueron, murieron 234 personas. Y esta persona llamada Horacio, la única manera en esos tiempos era como un código morse, ¿no? ¿Han visto, no? Entonces llegó un mensaje para él y decía, salva yo. Y entonces este hombre Horacio se dio cuenta que habían muerto sus hijos y no él. Entonces este hombre dio fue al encuentro de su esposa. Y este hombre tocó este himno llamado Tengo Paz. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Meditemos en los hermanos. Tengo paz. Tiene que ser ahora. Él, a pesar que murieron sus hijos, escribió este himno, hermano. Hasta 426. Ahí.